Miami, exmilitares venezolanos reaccionaron ante el pronunciamiento del ministro de Defensa de Venezuela, Diego Molero, al negar que asesoramiento de cubanos en la nación suramericana sea una injerencia en la política castrense. En Miami, Orlando Guerrero tiene la información. Orlando, buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, en las últimas horas, el ministro de la Defensa de Venezuela, Diego Molero, ha agradecido y reconocido la asesoría que en materia militar prestan funcionarios cubanos a las fuerzas militares de su país. Sin embargo, para algunos militares venezolanos exiliados que se encuentran aquí en los Estados Unidos, esto es básicamente una ofensa abierta. Y es que señalan que estos funcionarios no solamente prestan una asesoría, sino que además tienen voz y voto dentro de las Fuerzas Armadas de su país. Hemos hablado precisamente con algunos militares en el exilio a propósito de este tema. Tiene que salir a esas declaraciones desesperadas por el clima de inconformidad que hay dentro de las Fuerzas Armadas, por la presencia de los cubanos, que no es como él dice, que es que dan asesoría, no, tienen mando y control dentro de la Fuerza Armada Nacional, sobre todo en la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, que es donde más daño han hecho, en virtud de que se han encargado de perseguir a todos los oficiales que no piensan igual que el régimen socialista del siglo XXI. Y básicamente Molero el día de ayer se comportó como un comisario político cuya declaración tiene que ser tomada en cuenta para que sea enjuiciado por traición a la patria, primero por haberse entregado a los cubanos y segundo por haber traicionado los intereses de Venezuela. Y lo que va a pasar en un futuro determinado es que esos cuadros medios, junto con una sociedad que está buscando los caminos para que se respete su voluntad, se van a levantar en una sola voz para que se conviertan o para que se respete la Constitución Nacional y para que en Venezuela pueda haber una transición hacia la democracia, porque en estos momentos somos una colonia dominados por los cubanos con un ministro de la Defensa completamente entregado al régimen de Cuba y no sosteniendo y valorando y defendiendo los intereses de Venezuela. Yo diría que las Fuerzas Armadas hoy día no tienen esa personalidad, ese liderazgo como los militares de antes. Uno se sentía respaldado por nuestros militares y eran celosos de que alguien de otro país viniera a interferir en su cotidiana labor de militar. Los militares venezolanos aquí en el exilio señalan que no se trata solamente de una asesoría militar, sino que hoy cerca de 45.000 cubanos se encuentran allí en territorio bolivariano trabajando también en áreas como la salud y el área deportiva. Esto a cambio de 100.000 barriles diarios de petróleo. Esta es la información que se produce aquí en la ciudad de Miami. Sigan ustedes en el Centro Internacional de Noticias de NTN 24.